Vendí mi empresa por $43 millones. Esperaba celebrarlo con mi hijo y su esposa en el mejor restaurante de la ciudad. Pero mientras ellos bailaban, un guardia de seguridad se inclinó y me susurró. Su hijo deslizó algo en su bebida. El corazón se me hundió. Traicionado por mi propia sangre. Me levanté y me marché. 20 minutos después, el karma lo alcanzó. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde tú estás ahora. Papá, estás destruyendo nuestro futuro. La voz de Simón cortó el aire de mi salón como un látigo. Yo seguía mezclando su Manhattan favorito, el hielo tintineando contra el cristal con un ritmo constante. Afuera, las luces de Manhattan brillaban a través de los ventanales de piso a techo, pero el calor dentro de casa se había evaporado. Simón, ya tomé mi decisión. Voy a vender Ictech en un mes. Las palabras flotaron en el aire como humo. Llevaba semanas ensayándolas, y aún así, decirlas en voz alta se sentía irreal. 42 años de construir, crear y sobrevivir, reducidos a una simple frase. Mi hijo dejó de caminar de un lado a otro, su rostro perdió el color. Papá, no puedes hacer esto. Es nuestro negocio familiar. Le tendí el Manhattan. Su mano tembló ligeramente al tomarlo. ¿Negocio familiar? Las palabras me supieron amargas. Ni siquiera sabes cómo funciona nuestro software. Eda levantó la vista de su libreta. Había estado garabateando durante toda la conversación, fingiendo tomar notas de apoyo, pero yo noté algo calculador en sus ojos verdes. Irving, quizá deberías pensarlo mejor. Su voz sonaba dulcemente preocupada, pero yo escuchaba el acero debajo. Tras 3 años observando cómo manipulaba a Simón, había aprendido a reconocer sus tácticas. Dejé mi copa sobre la mesa con una firmeza deliberada. El sonido resonó en la habitación. He pensado en esto durante 3 años. La decisión es definitiva. Simón comenzó a gesticular con desesperación, sus brazos cortando el aire como si dirigiera una orquesta invisible. ¿Y qué hay de mi puesto? ¿Y nuestro futuro? Estás tirando por la borda todo lo que hemos construido. Todo lo que yo he construido, lo corregí. Tú solo has estado cobrando cheques. La pluma de Eda se movía más rápido sobre la libreta. Lo que escribía, sin duda, no eran minutas de una reunión. Simón estampó su vaso contra la mesa. El líquido ámbar salpicó sobre mi alfombra persa. Esto es una locura. Tienes 65 años, no 90. Podrías dirigir esta empresa a otra década. Podría, pero no lo haré. La certeza en mi voz me sorprendió incluso a mí. Durante meses había luchado con la duda. Esa noche, todas se habían desvanecido como la niebla matinal. Quiero viajar, Simón. Quiero ver las pirámides, caminar por Tokio, sentarme en playas de Tailandia sin revisar correos cada 5 minutos. Contrata a un director general, entonces, pero conserva la empresa y la familia. Su desesperación era palpable, el sudor perlaba su frente a pesar de la brisa fresca de la noche. ¿Y dejarte a ti entrometerte, socavar decisiones que no entiendes? Eda se puso de pie con gracia, sujetando su libreta contra el pecho como un escudo. Irving, seguramente hay un punto medio. Simón ha trabajado muy duro. Casi me reí. ¿Duro? Llegaba a las 10, se iba a las 4 y pasaba la mayoría de las tardes jugando al golf con clientes que lo toleraban solo por mi reputación. La decisión está tomada, Eda. Mañana me reuniré con Titus Grant para cerrar la venta. El rostro de Simón se encendió de rojo. Parecía un niño al que le negaban su juguete favorito. ¿Grant? ¿Vas a venderle a Grant Tech? Son nuestros mayores competidores. Ellos ofrecen 43 millones en efectivo. La cifra quedó suspendida en el aire como una oración. 43 millones, suficientes para vivir como un rey el resto de mis años. Simón se dejó caer en el sillón de cuero junto a la chimenea, hundiendo la cabeza entre sus manos. Estás arruinando todo, papá. Todo.
Pero yo me sentía más ligero que en años. El peso de la responsabilidad, la preocupación constante, la carga de manejar la incompetencia de mi hijo, todo se deshacía como cadenas finalmente rotas. Eda se colocó detrás de la silla de Simón, su mano descansando en su hombro, pero sus ojos permanecían fijos en mí, calculadores y fríos. ¿Cuándo exactamente se concretará la venta?, preguntó en voz baja. El próximo mes. Los trámites ya comenzaron. Su mano apretó más fuerte el hombro de Simón. Por un instante creí ver algo peligroso asomar en sus facciones. Pero desapareció tan rápido que quizá lo imaginé. La noche se estiraba frente a nosotros, cargada de tensiones no dichas y resentimientos enterrados. Afuera, la ciudad vibraba con vida y posibilidades. Adentro, el aire pesaba con finales inminentes. Simón levantó la cabeza. Vi en sus ojos una mirada distinta, desesperada, calculadora, pero ahora enfocada. Está bien, espera. Déjame pensar. Se puso de pie de nuevo y comenzó a caminar alrededor de la mesa de centro con pasos medidos. Tal vez podamos contratar a un gerente o hacerme socio pleno. Yo seguía sentado, girando el hielo en mi vaso. La desesperación era dolorosa de observar. Simón, ni siquiera estás preparado para manejar el departamento de ventas. La verdad lo golpeó como agua helada. Su mandíbula se tensó, pero siguió caminando, pensando. Entonces enséñame. Dame 6 meses. Te lo demostraré. Has tenido 12 años para demostrarlo. La pluma de Eda seguía deslizándose veloz por las páginas. Lo que estuviera tramando lo estaba dejando cuidadosamente documentado. Simón se detuvo y me miró directamente. ¿Y si te compro yo mismo poco a poco? ¿Con qué dinero? ¿Con tu salario? Su cara se tiñó de rojo otra vez, pero insistió. Puedo conseguir inversionistas, préstamos bancarios. Tiene que haber una manera de mantener esto en la familia. Dejé mi vaso sobre la mesa y me recosté en el sillón. El cuero estaba tibio contra mi espalda, cómodo. Sentía que estaba observando la vida de otra persona, no la mía. Simón, debes $17.000 en tarjetas de crédito. Tu hipoteca está bajo el agua. ¿Qué inversionista confiaría en ti con 43 millones? El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Eda dejó de escribir. Los hombros de Simón se hundieron. La lucha lo abandonó como el aire de un globo pinchado. Está bien, papá, dijo con voz baja, derrotada. Si esta es tu decisión final, la respeto. Sus palabras sonaban huecas, ensayadas. Pero quería creerlas. Así es, hijo. Es hora de que cada uno siga su camino. Me levanté y me acerqué al bar, sirviéndome un whisky esta vez. El hielo tintineó suavemente al caer 2 cubos. Estarás bien, Simón. Los dos lo estarán. La venta incluye indemnización para todos los empleados. Tendrán tiempo para encontrar algo nuevo. Eda cerró su libreta con un chasquido suave. Por supuesto, Irving. Lo entendemos completamente. Pero algo en su tono me hizo mirarla con atención. Sonreía, pero sus ojos no acompañaban esa sonrisa. Simón se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Su reflejo en el cristal parecía fantasmal, insustancial. 43 millones, murmuró. Eso cambia la vida. Sí. Y pienso cambiar la mía por completo. Viajar, dijiste. Las pirámides, Tokio. Y más. Ya tengo una lista. En realidad, había empezado esa lista 3 meses atrás. Países que nunca había visto, experiencias que había postergado por décadas mientras levantaba la empresa. Eda se levantó y alisó su falda. Bueno, ha sido toda una velada. Simón, cariño, quizá deberíamos irnos. Dejemos que tu padre descanse. Simón asintió sin apartar la vista de la ventana. Sí, buena idea. Se acercó y me estrechó la mano. Su agarre fue firme, pero sus ojos seguían distantes. Felicidades, papá.
Espero que consigas todo lo que buscas. Debería haberme alegrado, pero las palabras se sintieron como una despedida con demasiado peso. Eda me besó la mejilla, sus labios estaban fríos contra mi piel. Cuídate, Irving. Es una gran decisión. La más grande de mi vida. Recogieron sus cosas en silencio. El abrigo de Simón, el bolso de Eda, su misteriosa libreta guardada con cuidado. En la puerta, Simón se giró una última vez. Te quiero, papá. Lo sabes, ¿verdad? Yo también te quiero, hijo. Y era cierto, lo que hacía todo más difícil. Después de que se marcharon, me quedé en mi sala vacía, whisky en mano, observando la ciudad respirar bajo mis pies. Mañana me reuniría con Titus Grant. Mañana comenzaría el proceso de desmantelar todo lo que había construido. Esa noche, por primera vez en meses, me sentí en paz. El reloj de pie en la esquina marcó las 9 campanadas. La noche aún era joven, pero yo me sentía preparado para lo que viniera. El café humeaba en mi taza favorita a la mañana siguiente, mientras me sentaba en mi despacho en casa, rodeado de 4 décadas de recuerdos. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, templando el escritorio de caoba sobre el que había tomado incontables decisiones que moldearon mi vida. Una fotografía enmarcada me llamó la atención. Yo, en 1983, con 23 años, de pie frente a un garaje diminuto en Brooklyn, con una sonrisa torcida y sueños ilimitados. 1983. Un garaje pequeño en Brooklyn, $5,000 de ahorros y un gran sueño. ¿Quién habría pensado que, 40 años después, ese sueño valdría 43 millones? Tomé el marco y estudié el rostro de aquel joven. Se le veía tan seguro, tan hambriento. No tenía idea de lo que le aguardaba, los fracasos, los descubrimientos, las noches en vela, programando hasta que le ardían los ojos. El primer año fue brutal. 3 proyectos de software que nadie quiso. Las cuentas menguando. Ramen para cenar la mayoría de las noches. Sara, Dios la tenga en su gloria, haciendo turnos dobles como enfermera para mantenernos a flote mientras yo perseguía un sueño imposible. Pero luego llegó el punto de inflexión. Abrí el cajón del escritorio y saqué otra fotografía, la primera oficina que pudimos permitirnos, un sótano en Queens con luces fluorescentes que parpadeaban y tuberías que goteaban cuando llovía. Fue allí donde creamos Accounting Pro. Revolucionario quizás sea una palabra grande, pero cambió por completo el juego para los negocios pequeños. Interfaz simple, funciones potentes y un precio al alcance de quienes no podían pagar soluciones corporativas. El verdadero cambio llegó cuando llamó Peterson Manufacturing. Su sistema viejo se había caído, llevándose 3 meses de registros financieros. Estaban desesperados, dispuestos a probar lo que fuera. $50,000. Ese fue nuestro primer contrato importante. Recuerdo que me quedé mirando el cheque tanto rato, que Sara tuvo que quitármelo de las manos y llevarlo ella misma al banco. A partir de ese momento, todo se aceleró. El boca a boca corrió por las redes empresariales. Accounting Pro se convirtió en el software de confianza para las pequeñas compañías. Añadimos funciones, contratamos programadores, nos mudamos a oficinas mejores. Para 1990 teníamos 20 empleados. Para el 2000, más de 100. Los días del garaje ya parecían la vida de otra persona. Di un sorbo a mi café y miré la pared donde colgaba, enmarcado, nuestro primer pago, $500 de un restaurantero del Bronx que necesitaba ayuda con su inventario. De 500 a 43 millones. El sueño americano en cifras. Pero el éxito tuvo su precio. Semanas de 70 horas, perderme los partidos de béisbol de Simón, quedarme dormido en el escritorio más veces de las que quisiera recordar. Sara, siempre comprensiva, hasta que el cáncer se la llevó hace 5 años. Fue entonces cuando el peso se asentó de verdad sobre mis hombros. Construir algo para la familia y descubrir que la familia se te escapa entre los dedos mientras no miras. Simón nunca mostró interés por la parte técnica. Quería los beneficios, el dinero, el estatus, el puesto cómodo, sin entender la base sobre la que se sostenía todo.
Eda lo empeoró. La vi calcular el valor de la herencia de Simón el mismo día de la boda, literalmente tomando notas durante la recepción sobre los activos de la empresa. Saqué los reportes financieros más recientes. Ictech era sólida, rentable, en crecimiento. Clientes en 37 estados, software funcionando en miles de negocios. Pero yo estaba cansado. Cansado hasta los huesos. Cansado en el alma. El teléfono vibró. Era la oficina de Titus Grant confirmando nuestra reunión de esa tarde. Señor X, el señor Grant espera con interés discutir los detalles de la adquisición. Yo también, respondí. 43 millones. Suficiente para recorrer el mundo 2 veces. Suficiente para, por fin, vivir en vez de solo trabajar. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Central Park se desplegaba abajo, verde y vivo con la primavera. Gente corriendo por los senderos, jugando con sus hijos, alimentando patos en el estanque. La vida transcurría ahí abajo. Vida real, no solo salas de juntas y márgenes de beneficio. Simón saldría adelante. Era lo bastante listo, pese a su pereza. Eda se encargaría de que cayera de pie. Tenía demasiado invertido en el cómo para dejarlo fracasar del todo. A la luz de la mañana, mi decisión se sentía correcta. Vender no era traición. Era liberación. Terminé el café y empecé a reunir los documentos para la reunión. Contratos, estados financieros, valoración de activos, el papeleo con el que los sueños se convierten en realidad. En unas horas, me sentaría frente a Titus Grant y comenzaría el capítulo final de esta historia. La historia de Ictech terminaría, pero la de Irving X continuaría. Aquel joven del garaje en Brooklyn por fin podría descansar. La luz de la tarde se inclinaba por las ventanas de mi despacho, proyectando rectángulos dorados sobre los informes financieros extendidos en el escritorio. Cifras que antes me quitaban el sueño ahora parecían poesía, márgenes de beneficio, porcentajes de crecimiento, datos de expansión de mercado. 40 años construyendo este imperio. Es hora de disfrutar los frutos de mi labor. Tokio, París, Toscana. Tantos lugares que nunca vi. Descolgué el mapa del mundo de la pared y dejé que el dedo recorriera rutas con las que llevaba décadas soñando. Los cerezos debían estar floreciendo en Tokio por estas fechas. Podría pasear por Ueno Park, visitar templos antiguos, probar ramen auténtico en puestos callejeros. En el portátil, el último informe trimestral, ingresos al alza un 18%, retención de clientes al 94%, descargas del software por encima de lo previsto en un 30%. Ictech se había convertido exactamente en lo que imaginé en aquel garaje de Brooklyn. Pero los números ya se sentían lejanos, como si viera logros de otro. Abrí el cajón y saqué una libreta de cuero. Plan de viajes, algo para lo que nunca tuve tiempo en los años de construcción. París primero, murmuré, tomando notas con letra cuidadosa. El Louvre, Notre Dame, esos cafés pequeños a los que Sara siempre quiso ir. Sara. Le habría encantado este momento, verme, por fin, alejarme del escritorio que devoró tantos años de nuestro matrimonio. Ella entendía el impulso, la necesidad de levantar algo duradero. Pero también sabía cuándo era suficiente. El capítulo de Toscana en mi guía yacía abierto junto a la libreta. Colinas ondulantes, viñedos, casitas de piedra donde el tiempo se mueve a ritmo de vino y no al ritmo de Nueva York. Podría alquilar una villa, aprender italiano, escribir las memorias que siempre pospuse. El teléfono volvió a vibrar. La asistente de Titus confirmaba la reunión para el miércoles. 2 días para dejar todo ultimado. Cerré el portátil con una decisión serena. La era Ictech terminaba, pero el siguiente capítulo de Irving X estaba empezando. De pie, estiré unos músculos encorvados por demasiados años sobre escritorios. El cuerpo me dolía de maneras que recordaban que ya no tenía 23. 65 años, quizá 20 buenos por delante. 20 años para vivir de verdad en lugar de solo trabajar. Otra foto me atrapó la mirada. La primera fiesta de Navidad de la empresa, 1987. 12 empleados,
Sara incluida, apiñados alrededor de un arbolito de plástico en el sótano de Queens. Todos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Ahora éramos más de 200 en 4 oficinas. El software que habíamos creado llevaba la contabilidad de miles de negocios, pequeños restaurantes, consultas médicas, constructoras, todo apoyado en líneas de código que escribí en aquel sótano estrecho. Y sobrevivirían a la transición. Titus Grant entendía la tecnología y respetaba a la gente valiosa. La compañía seguiría creciendo bajo el paraguas de Grant Tech. Me acerqué otra vez a la ventana sobre Central Park. Corredores serpenteaban por los senderos. Parejas en los bancos. Niños en los columpios. La vida a velocidad humana. Mañana revisaría los contratos finales. El miércoles estrecharía la mano de Titus y firmaría papeles que lo cambiarían todo. La semana próxima sería libre. Los folletos de viaje desparramados sobre el escritorio pintaban aventuras que solo había imaginado. Templos budistas en Kioto, catas de vino en Burdeos, galerías de arte en Florencia, museos en Praga, todo ahora al alcance. Todo posible porque había construido algo digno de venderse. Mi libreta se llenó de itinerarios, opciones de hotel, horarios de vuelos, 6 meses de viaje para empezar, quizá más si me atrapaba el deseo de seguir. Por primera vez en décadas, no tenía plazos salvo los que yo eligiera. Ningún empleado pendiente de mis decisiones, ningún trimestre pidiendo atención. Solo un hombre mayor con sueños nuevos y dinero suficiente para perseguirlos a cualquier parte. El reloj de pie marcó 4 campanadas. El miércoles no podía llegar lo bastante pronto. La sala de juntas de ICTECH se sentía distinta el miércoles por la tarde. La luz inundaba los ventanales de piso a techo, proyectando largas sombras sobre la mesa de caoba pulida donde había tomado decisiones cruciales durante años. Titus Grant llegó puntualmente a las 2. Su apretón de manos, firme y seguro. Todo en él proyectaba competencia. El cabello plateado peinado con precisión, el traje azul marino impecable, unos ojos que no se perdían nada. Irving, tu empresa es exactamente lo que Grant Tech necesita para expandirse, dijo, con la autoridad de quien está acostumbrado a tomar decisiones millonarias. Aprecio la gente directa en los negocios. Me alegra saber que ICTECH quedará en buenas manos, Titus. Nos acomodamos en sillas de cuero mientras mi asistente servía café. El ritual de la negociación corporativa, repetido incontables veces, pero nunca con apuestas tan personales. Titus abrió su maletín y sacó carpetas gruesas, borradores de contrato, proyecciones financieras, cronogramas de transición, documentos capaces de transformar el trabajo de mi vida en cifras de un balance. Tus. La arquitectura de tu software es impresionante. Código limpio, diseño escalable, documentación excelente. Titus había hecho su tarea. Y yo respetaba eso. 40 años de perfeccionamiento. Aprendimos de cada error. Y se notaba, nuestras tasas de retención de clientes eran excepcionales. La conversación fluyó naturalmente entre profesionales que entendían el mismo lenguaje. Sin manipulaciones, sin posturas teatrales. Solo 2 hombres de negocios alcanzando un acuerdo mutuamente beneficioso. Le mostré los portafolios que había preparado, testimonios de clientes, proyecciones de crecimiento, especificaciones técnicas, todo organizado con la misma precisión que había forjado la reputación de ICTECH. Tu equipo es talentoso, observó Titus, revisando los perfiles de empleados. Nos gustaría retener a la mayoría. Son buena gente. Merecen estabilidad. 43 millones es un precio justo para un activo así. El número seguía sonándome irreal. 43 millones, más dinero del que podría gastar en varias vidas. Es generoso, pero justo, añadí. Estás comprando tecnología probada y relaciones consolidadas. Titus sonrió con esa expresión que cierra tratos. Trato hecho. El papeleo oficial la próxima semana. Nos estrechamos la mano sobre la mesa. El gesto se sintió histórico, como firmar un tratado de paz que pone fin a una larga guerra. Mi asistente apareció con champaña. Dom Perignon 2015,
reservada para ocasiones especiales. El corcho estalló con autoridad celebratoria. A los nuevos comienzos brindó Titus, alzando su copa. A las alianzas exitosas, respondí. El sabor era como victoria, fresco, limpio, con matices complejos que se desarrollaban en el paladar. Como una buena relación de negocios. Pasamos otra hora discutiendo detalles de transición, contratos de empleados, comunicaciones con clientes, entrega de documentación técnica, la logística de desmantelar 40 años de construcción meticulosa. Y aún así se sentía correcto, natural, como ver a un hijo marcharse de casa. Doloroso, pero necesario. ¿Su hijo será atendido durante la transición?, preguntó Titus. No sonaba personal, sino profesional. Simón recibirá el mismo paquete de indemnización que el resto de empleados. Es hora de que haga su propio camino. Justo. La independencia forja carácter. Sus palabras llevaban la sabiduría de quien ha vivido. Titus entendía el equilibrio entre la lealtad familiar y la necesidad empresarial. A las 4 de la tarde habíamos cubierto todo. Acuerdo preliminar firmado, cronograma establecido, expectativas claras. El miércoles siguiente traerá las firmas finales y las transferencias bancarias. Irving, ha sido un placer. Has construido algo impresionante aquí. Gracias. Estoy seguro de que tú lo llevarás aún más lejos. Tras la partida de Titus, me quedé en la sala de juntas, mirando las calles bulliciosas de Manhattan. La gente apurada por las aceras, persiguiendo plazos y sueños. Pronto me uniría a ellos, no como empresario, sino como alguien con tiempo para notar el mundo más allá de los márgenes de beneficio. En el teléfono, 3 llamadas perdidas de Simón. Cegueramente quería noticias de la venta. Por una vez, tenía buenas noticias que compartir. La champaña me había dejado generoso, optimista respecto a unas relaciones familiares que habían estado tensas demasiado tiempo. Quizá este nuevo capítulo nos acercara. Los contratos firmados se extendían sobre la mesa de mi ático como banderas de victoria, documentos finales de venta, confirmaciones de transferencia, papeles de disolución corporativa. El desmantelamiento completo de mi vida laboral ya estaba oficialmente consumado. Me serví un whisky de celebración y alcancé el teléfono. Era hora de compartir la noticia con mi familia. Simón contestó al segundo timbrazo. Papá, ¿cómo fue la reunión? Su voz sonaba inusualmente animada, casi entusiasmada. Simón, es oficial. La empresa está vendida. Vamos a celebrarlo esta noche en Bella Vista. Las palabras se sentían irreales al salir de mi boca. 42 años reducidos a pasado. Felicidades, papá. Eda estará encantada. ¿A qué hora? Algo en su tono me hizo sonreír. Tal vez por fin estaba aceptando la transición. A las 8. Mesa en la terraza, con vista al parque. Allí estaremos. Y papá, estoy orgulloso de ti. La inesperada calidez en su voz me tocó profundamente. ¿Cuándo había sido la última vez que dijo esas palabras? Gracias, hijo. Eso lo es todo. Al colgar, llamé al conserje. Giuseppe, necesito una reserva en Bella Vista para esta noche. Algo especial. Mesa en la terraza, con vista al parque, si es posible. Felicidades por su éxito, señor X. Le organizaré la mesa perfecta. Giuseppe llevaba 15 años gestionando el edificio. Sabía cuándo preguntar y cuándo limitarse a cumplir. La ducha fue un lujo, el agua caliente arrastrando décadas de estrés corporativo. Me vestí con cuidado, traje azul marino, corbata plateada, zapatos italianos de cuero. La ocasión lo merecía. Mi reflejo en el espejo del dormitorio mostraba a un hombre transformado. Seguía teniendo 65 años y las líneas marcadas por décadas de responsabilidad, pero más liviano, liberado. El whisky me había puesto filosófico. ¿Cuántas celebraciones me había perdido por construir ICTech? Cenas de cumpleaños pospuestas por emergencias de clientes, aniversarios cancelados por lanzamientos de productos, tiempo cambiado por dinero,
luego dinero cambiado por más tiempo. Sara habría reído ante la ironía. Elegí un reloj de mi colección, un Patek Philippe que compré para celebrar nuestro primer año millonario, pero que nunca había usado. Esta noche parecía apropiada para lujos dormidos. La tarde se extendía llena de posibilidades: buena comida, buen vino, conversación familiar sin el espectro de las obligaciones corporativas proyectando sombras. Afuera, Central Park resplandecía con la luz del atardecer. Parejas paseaban de la mano por los senderos arbolados. Niños jugaban en los columpios mientras sus padres observaban desde los bancos. La vida normal, la que yo había observado pero rara vez vivido. Mi teléfono vibró con un mensaje de Giuseppe. Mesa confirmada en Bella Vista. Terraza principal, 8 de la tarde. Servicio de champaña incluido. Perfecto. Simón y Eda merecían una celebración en condiciones. Pese a nuestras tensiones recientes, eran mi familia. La única familia que me quedaba. Me acomodé la corbata y miré la hora. 7:15, tiempo suficiente para cruzar el parque caminando y llegar puntualmente. Los contratos sobre la mesa captaron mi atención una última vez. Documentos legales que cortaban 4 décadas de conexión. Mañana despertaría como un hombre jubilado, sin empresa que dirigir, sin empleados que considerar, sin proyecciones trimestrales que atender. Solo Irving X, con más dinero del que podría gastar y, por fin, tiempo suficiente para recordar quién era antes de que los negocios lo consumieran todo. El aire de la noche estaba fresco, perfecto para una cena celebratoria, alta cocina italiana, excelente vino, conversación familiar sobre el futuro en lugar de obligaciones corporativas. Tomé mis llaves y bajé en el ascensor, sintiéndome más ligero que en años. Esta noche brindaríamos por los nuevos comienzos. La entrada de Bella Vista brillaba con una cálida luz ámbar mientras me acercaba entre las sombras del parque. Simón y Eda me esperaban bajo el elegante toldo del restaurante, sus siluetas recortadas contra las linternas italianas que adornaban la terraza. «Papá», dijo Simón, abrazándome con un gesto que se sintió genuino, casi desesperado. Eda besó mis mejillas con una sonrisa perfectamente calculada. «Irving, luces maravilloso. El éxito te sienta bien». La anfitriona nos condujo a la mesa reservada en la terraza. Manhattan brillaba bajo nosotros como diamantes dispersos. Central Park se extendía hacia la oscuridad, promesa de nueva vida y nuevas aventuras. Alcé mi copa de vino, sintiéndome más ligero que en décadas. «Por ti, papá. Te mereces la felicidad», dijo Simón, con un matiz extraño en la voz que atribuía la emoción. Chocamos las copas bajo las guirnaldas de luces que se mecían suavemente con la brisa nocturna. El sonido resonó puro, celebratorio. Eda pidió por la mesa: osobuco, risotto, ensaladas César. Todo parecía perfecto, orquestado, como una escena de película sobre familias exitosas celebrando las victorias de la vida. «Irving, cuéntanos sobre tus planes de viaje», preguntó Eda, inclinándose hacia adelante con aparente interés. «Japón primero. Siempre soñé con ver los cerezos en flor». Las palabras pintaban imágenes en mi mente. Templos antiguos enmarcados por pétalos rosados, jardines silenciosos donde el tiempo transcurría al ritmo de la naturaleza en vez de los negocios. Cuando Sara vivía, hablábamos de Kioto. Cada primavera ella coleccionaba fotografías del camino del filósofo, la manera en que la luz se filtraba entre las ramas en flor. Simón jugueteaba con la servilleta, mirando su reloj una y otra vez. «Suena increíble, papá. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte?» 6 semanas como mínimo. Quizá más, si me atrapa el deseo de seguir viajando. Un cuarteto de jazz comenzó a tocar cerca de la barra, su música flotando sobre la terraza como humo. Las parejas se mecían en la pequeña pista de baile, perdidas en los brazos del otro. Eda tocó la mano de Simón. «Cariño, ¿bailamos? Esa canción es preciosa». Simón dudó, mirándola a ella y luego a mí. «Adelante», lo animé. «Me encantará verlos. Hace siglos que no los veo bailar juntos».
Se levantaron de la mesa y se dirigieron hacia la música con pasos medidos. La mano de Simón temblaba apenas al posarla en la cintura de Eda. Yo me recosté en la silla, saboreando mi vino y observando cómo giraban en círculos lentos. La velada tenía un aire mágico, suspendida entre logros pasados y posibilidades futuras. Un hombre de traje oscuro se colocó cerca de la barandilla de la terraza, sus ojos recorriendo el restaurante con atención profesional. Seguridad, probablemente. En lugares de alto nivel siempre había protección discreta. La música creció, violines entrelazándose con saxofones que hablaban de romance y nuevos comienzos. Simón y Eda se veían hermosos, jóvenes y elegantes contra el telón brillante de la ciudad. Eso era el verdadero éxito. No las cuentas bancarias ni los premios empresariales, sino momentos así, la familia reunida, celebrando las victorias de la vida, rodeados de belleza y posibilidad. Mi vaso de jugo de naranja reposaba a medio terminar junto a la copa de vino, los cubos de hielo derritiéndose lentamente en el aire cálido de la noche. El restaurante nos envolvía con una atmósfera acogedora, luz tenue, conversaciones suaves, el tintinear de la cubertería contra la porcelana. En las mesas cercanas, los comensales hablaban en murmullos sofisticados que transmitían prosperidad y serenidad. Mañana empezaría a planear de verdad el viaje a Japón, guías turísticas, reservas de hotel, investigaciones culturales. La misma meticulosidad que había hecho exitosa a Iktech ahora serviría al ocio en lugar de los negocios. Simón hizo girar lentamente a Eda, su vestido fluía como agua alrededor de sus piernas. Se veían felices, asentados, listos para construir su vida sin depender de mi empresa para su seguridad. Quizá esta transición nos acercaría, sin tensiones empresariales, sin preocupaciones de herencias, solo familia disfrutando de la compañía mutua. El guardia de seguridad cambió de posición, ahora encarando más directamente nuestra mesa. Su atención parecía fija, alerta a algo que yo no alcanzaba a comprender. Pero nada podía empañar mi ánimo aquella noche. 43 millones, 42 años de trabajo, y finalmente la libertad de vivir en lugar de simplemente lograr. La melodía del cuarteto de jazz se suavizó mientras Simón y Eda continuaban su baile lento, hipnóticos bajo las luces de la terraza. Los miraba con orgullo paternal, recordando cuando Simón era demasiado tímido para invitar a bailar a las chicas en los eventos escolares. Una sombra se proyectó sobre mi mesa. Disculpe la interrupción, señor. Soy Mike, seguridad de este establecimiento. Levanté la vista y vi al hombre del traje oscuro a mi lado. Su expresión era profesional, pero preocupada. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Vi a ese joven verter algo en su jugo cuando usted estaba distraído. Las palabras me golpearon como agua helada. Me quedé mirándolo, convencido de haber oído mal. ¿Qué? ¿Estás seguro? Ese es mi hijo. Lamentablemente, sí. Lo vi claramente. Por favor, tenga cuidado. Mis ojos se movieron hacia el vaso de jugo de naranja. Líquido ámbar inocente con hielo derritiéndose. El vaso que estaba a punto de terminar cuando Simón y Eda regresaran del baile. El mundo se inclinó levemente. El sonido se volvió lejano, amortiguado. ¿Está absolutamente seguro? Lo vi mientras usted miraba a los músicos. Añadió algo desde un pequeño recipiente. Simón. Mi hijo. El niño al que enseñé a andar en bicicleta, al que ayudé con las tareas, al que sostuve durante la universidad. ¿Se encuentra bien, señor? La voz de Mike parecía provenir de muy lejos. Miré hacia la pista de baile, donde Simón sostenía a Eda con cercanía, de espaldas a nuestra mesa. Se movían con una intimidad ensayada, ajenos a que su plan había sido descubierto. Mi propio hijo había intentado envenenarme. La realización me golpeó en oleadas. Todas esas sonrisas forzadas, las palabras calculadas de Eda, la energía nerviosa de Simón que yo había confundido con emoción. Lo habían planeado, probablemente desde hacía semanas. Me obligué a enfocar la mirada en el rostro serio de Mike. Gracias. ¿Qué debo hacer? No beba de ese vaso.
¿Quiere que llame a la policía? ¿La policía? ¿Mi hijo arrestado por intento de asesinato? Los titulares en los periódicos de negocios. La humillación pública para toda la familia. No, aún no. Necesito pensar. Mike asintió, comprensivo. Seguiré vigilando desde allí. Si necesita algo, solo haga una señal. Regresó a su puesto junto a la barandilla, pero podía sentir su atención fija en nuestra mesa. Mi mente corría por las posibilidades. Confrontarlo significaba una escena pública, intervención policial, escándalo mediático. Todo lo que había construido destruido en un titular. Pero no hacer nada equivalía a aceptar que mi hijo había intentado matarme. La música se detuvo. Simón y Eda regresaban hacia la mesa, los rostros enrojecidos por el baile. El tiempo se ralentizó. Tenía quizá 30 segundos antes de que llegaran. Piensa. Como el empresario que construyó una empresa de 43 millones. Evidencia. Necesitaba pruebas antes de acusar y destruirlo todo. Mi mano se movió hacia el vaso de jugo, luego se detuvo. Mike tenía razón, no podía beberlo, pero podía preservarlo. En el bolsillo de mi chaqueta llevaba un pequeño frasco de pastillas para el corazón, que rara vez usaba. Podría transferir parte del jugo allí, guardar prueba del intento de Simón. Mis dedos trabajaron rápido, desenroscando la diminuta tapa mientras mantenía la vista en la pareja que se acercaba. ¿Te gustó la música?, preguntó Eda, aún a unos pasos. Hermosa, respondí, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. 20 segundos. El frasco se llenó con jugo de naranja. La evidencia del crimen de mi hijo, ahora preservada en plástico farmacéutico. Lo tapé y lo guardé en el bolsillo. 15 segundos. ¿Qué hacer con el resto? La planta decorativa junto a la mesa me dio la respuesta. Vertí el contenido con naturalidad, como quien riega un adorno sin pensarlo. 10 segundos. Simón y Eda ya estaban a mi lado. Deberíamos hacer esto más seguido, dijo Simón, acomodando la silla de Eda. Sus manos parecían firmes, sin temblores. Lo que hubiera puesto en mi vaso, él creía que ya estaba hecho. Se sentó sonriente, satisfecho tras el baile. Eda acomodó su vestido, ambos observándome con sonrisas expectantes. ¿Mi propio hijo? ¿Cómo pude ser tan ciego? Pero ahora lo sabía. Fue precioso, dije con calma inesperada. Bailaron maravillosamente juntos. El vaso vacío reposaba ante mí, su contenido ahora alimentando a la planta del restaurante. En el bolsillo de mi chaqueta, el frasco se sentía pesado con la traición. ¿Dónde está tu jugo, papá?, preguntó Simón con tono casual, aunque capté algo más debajo. Anticipación, quizá. Lo terminé mientras los miraba bailar. Daba sed celebrar tanto. Su sonrisa titubeó apenas, un instante casi imperceptible. Pero yo lo vi. ¿Pedimos postre? La voz de Eda sonaba demasiado alegre, forzada. Me puse de pie, alcanzando la billetera. En realidad, creo que me retiraré temprano. Ha sido un día largo. Los trámites finales fueron agotadores. Ambos rostros cambiaron, primero confusión, luego algo más afilado. Pero, papá, apenas empezamos. Otra vez será. Dejé $300 sobre la mesa, suficiente para cubrir la cena y una propina generosa. La noche fue perfecta. Gracias a los dos. Besé la mejilla de Eda y abracé a Simón, mis brazos moviéndose como bajo el agua. Los quiero, dije, con un peso que ellos no podían comprender. Papá, espera, Simón empezó a levantarse. Quédate, termina tu vino. Disfruta la música. Puedo volver solo. Me alejé con pasos medidos, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. El peso de 43 millones no era nada comparado con el peso de la traición de mi hijo. Mike apareció a mi lado al entrar en el restaurante. Inteligente lo de la planta, dijo en voz baja. Evidencia preservada, amenaza eliminada.
Gracias. Me salvaste la vida esta noche. Parte del trabajo. ¿Estará bien para llegar a casa? Me las arreglaré. El aire nocturno me golpeó distinto al salir a la acera, más frío, más nítido, como respirar un mundo nuevo donde nada era lo que parecía. Detrás, a través de las ventanas del restaurante, alcancé a ver a Simón y Eda en la mesa abandonada. Inclinados uno hacia el otro, ya no relajados, sino en conversación intensa. Planeando qué hacer, cómo explicarse la repentina partida de su padre. Caminé por Central Park, mis pasos resonando en senderos vacíos. Algunos corredores pasaban, su respiración visible en el aire fresco. El frasco en mi bolsillo contenía más que jugo de naranja. Era prueba de que el hijo al que crié, eduqué y sostuve había intentado matarme por dinero. 43 millones eran motivo suficiente para matar, al parecer. Pero habían fallado. Y ahora yo sabía exactamente quiénes eran en realidad, detrás de sonrisas y abrazos familiares. Los edificios de la Quinta Avenida se alzaban como monumentos al éxito y a la traición. Luces parpadeaban en miles de ventanas donde familias vivían vidas normales, sin intentos de asesinato durante la cena. Mi ático me esperaba adelante, santuario y prisión al mismo tiempo, seguro contra el daño físico, pero atrapado con un conocimiento que lo cambiaría todo para siempre. Mañana decidiría qué hacer con la evidencia. Esta noche solo sobreviviría al golpe de descubrir que los lazos de sangre no significaban nada cuando el dinero estaba de por medio. La planta decorativa pronto se marchitaría, demostrando que el jugo estaba envenenado. Mike recordaría lo que había visto. El frasco daría confirmación en un laboratorio. Todo lo necesario para destruir al hijo que intentó destruirme. Pero antes debía responderme, ¿cómo un padre se convierte en enemigo de su hijo de la noche a la mañana? La respuesta, sospechaba, era que siempre lo había sido. Solo que esa noche se reveló la verdad. Las luces de Manhattan se desdibujaban tras la ventana del taxi mientras yo me recostaba en el asiento trasero, el frasco pesado en el bolsillo de mi chaqueta. El conductor tarareaba con la radio de jazz, ajeno al hecho de que su pasajero acababa de escapar de un asesinato. Mi teléfono vibró. El nombre de Simón parpadeó en la pantalla. Lo miré durante 3 timbrazos antes de contestar. «Papá, ¿dónde estás?» Volvimos a la mesa y ya no estabas. Su voz transmitía preocupación, pero debajo había otra cosa, anticipación, quizá esperanza. «Perdón, Simón. De pronto me sentí mal. Me fui a casa». Oh, una pausa, y luego. «Espero que no sea nada serio». El tono me golpeó como agua fría. Alegría. Una alegría apenas disimulada, disfrazada de inquietud. Mi propio hijo esperaba que yo muriera. «No te preocupes. Mañana estaré como nuevo». «¿Seguro? Tal vez deberías ver a un médico. Te fuiste muy de repente». Estaba tanteando, intentando saber si el veneno había surtido efecto. Cada palabra rezumaba falsa preocupación, mientras sus emociones reales se escapaban por las grietas. «Solo cansado, hijo. Un día largo con el papeleo final». «Ah, cierto. La venta. Bueno, descansa, papá. Que te mejores». La línea se cortó. Sin un te quiero. Sin preocupación auténtica. Solo alivio porque su padre podría estar muriendo. Guardé el teléfono y me hundí en el cuero gastado del taxi. 43 millones. Eso era lo que valía mi vida para ellos. El portero del edificio me saludó con cortesía profesional, pero apenas escuché sus palabras. Todo sonaba distante, amortiguado, como vivir detrás de un vidrio grueso. El ascensor de mi ático subió en silencio hasta el último piso, alejándome de un mundo donde los hijos no envenenan a sus padres y la familia significa algo más que cálculos de herencia. Dentro del apartamento, eché el cerrojo a la puerta con un cuidado inusual. 3 pestillos que nunca había usado hasta esta noche. Saqué el frasco de pastillas del bolsillo como si fuera evidencia de una escena del crimen. Bajo la luz del flexo, el líquido naranja parecía inocente.
Vitamina C y asesinato a partes iguales. Lo guardé con cuidado en la caja fuerte, junto a pólizas de seguro y certificados bursátiles. La prueba de una traición, más valiosa que cualquier documento financiero que hubiera protegido. La butaca de cuero del despacho me abrazó como un viejo amigo. Esta mañana me había sentado aquí a planear viajes exóticos y una jubilación en paz. Esta noche, ¿qué planeaba? ¿Justicia? ¿O simplemente sobrevivir? El teléfono volvió a sonar. Esta vez lo dejé ir al buzón. La voz de Simón llenó la habitación. Papá, estoy muy preocupado por ti. Devuélveme la llamada, ¿sí? Eda te manda saludos. Eda te manda saludos. La mujer que entrenó a mi hijo para intentar asesinarme me mandaba saludos. Me serví 3 dedos de whisky y me planté frente a la ventana que domina Central Park. En algún lugar ahí abajo, en un restaurante al que no volvería como hombre inocente, una planta decorativa se moría lentamente por el veneno destinado a mí. Mañana tendría que encontrar un laboratorio privado, alguien discreto que analizara la muestra y emitiera un informe oficial. Luego, quizá, un abogado, alguien que entendiera de herencias y de cómo proteger activos de herederos homicidas. Pero esa noche solo iba a sentarme con el conocimiento de que mi familia me había querido matar por dinero. El whisky ardía, pero no tanto como la verdad. Afuera, la ciudad zumbaba con su vida normal, gente cenando, viendo películas, llamando a sus parientes con afecto genuino. Un mundo donde los lazos familiares significan protección, no peligro. Mi reflejo en el cristal se veía más viejo. El hombre que celebró un éxito empresarial horas antes había muerto en aquella mesa. En su lugar quedaba alguien más duro, alguien que ya sabía que la sangre no significa nada cuando hay 43 millones de por medio. La mañana siguiente trajo la claridad que el sueño me negó. Me vestí con mi mejor traje, el azul marino de las citas importantes, e hice 2 llamadas. La primera, a Morrison Analytics, un laboratorio discreto que gestiona pruebas sensibles para la élite de Manhattan. La segunda, a Harold Steinberg, el abogado patrimonial que había estructurado mis activos durante décadas. Necesito ambos servicios hoy, le dije a mi asistente. Citas prioritarias. Morrison Analytics ocupaba el piso 15 de un edificio médico en el Upper East Side. La propia doctora Elizabeth Morrison llevó mi consulta. Entendió de inmediato que la discreción era esencial. La muestra pasará por un análisis toxicológico completo, explicó con profesionalidad tranquilizadora. Cromatografía de gases, espectrometría de masas, todo el espectro. Le entregué el frasco que me había salvado la vida. ¿Cuánto tardarán los resultados? 24 horas para conclusiones preliminares, 48 para la documentación completa, apta para procedimientos legales. Procedimientos legales. Las palabras pesaban. ¿Esto es completamente confidencial? Absolutamente, señor X. El privilegio abogado-cliente se extiende a consultores forenses cuando se anticipa acción legal. Al día siguiente regresé para recoger resultados que lo cambiarían todo. Los resultados son concluyentes, señor X, cianuro de potasio en dosis letal. El informe de la doctora Morrison traía gráficos, fórmulas y análisis experto que pintaban un cuadro nítido. Mi hijo había intentado asesinarme con uno de los venenos más mortales conocidos por la ciencia. ¿Este documento será admisible en un juicio? Por supuesto. Es un análisis pericial oficial con cadena de custodia completa. Estudié los detalles técnicos, concentraciones que me habrían matado en minutos, pureza que sugería obtención de grado profesional, evidencia de planificación premeditada más allá de toda duda razonable. El despacho de Harold Steinberg ocupaba una esquina en Midtown, con paredes forradas de textos legales y fotografías familiares que ahora parecían una burla a la confianza. Necesito modificar mi testamento de inmediato, anuncié sin rodeos. Steinberg llevaba 15 años gestionando mis asuntos. Entendía la urgencia. ¿Qué cambios específicos? Elimina a Simón y a Eda como beneficiarios. Todo irá a caridad. Alzó apenas las cejas, pero no preguntó más.
La discreción profesional era la razón por la que las familias adineradas confiaban en él sus secretos más delicados. La Fundación para Investigación Médica, decidí. Ellos entienden el valor de la vida. Los nuevos documentos se prepararon, notarizaron y archivaron en horas. Simón y Eda no heredarían nada, salvo la certeza de que su codicia les había costado todo. Esa noche llamé al restaurante Bella Vista. Giuseppe, habla Irving X. Quisiera una reserva para mañana por la noche, la misma mesa del martes, si es posible. Por supuesto, señor X. A las 8. Perfecto. Y, Andrew, asegúrese de que la planta junto a nuestra mesa permanezca tal cual, la que regué durante mi visita. Una pausa, y luego la comprensión en su voz. Desde luego, señor. No tocaremos nada. La planta estaría muerta al día siguiente, prueba visual de la letalidad del cianuro. Una evidencia que ni Simón podría negar. Pasé la noche redactando una carta, cada palabra elegida con la precisión con la que construí mi empresa. Simple. Directa. Demoledora. Simón y Eda. Se lo del cianuro. Mike Riley presenció su intento de envenenamiento. El informe toxicológico confirma el intento de asesinato. He cambiado mi testamento. Ya no son mis herederos. Los 43 millones beneficiarán la investigación médica en lugar de financiar su vida cómoda. Eligieron la codicia sobre la familia. Ahora no tienen ninguna de las dos. Irving. Sellé el sobre con cera, una solemnidad anticuada acorde a la gravedad del contenido. Mañana volvería a la escena del crimen para el acto final de este drama familiar, no como víctima, sino como juez que dicta sentencia. Justicia servida en la misma mesa donde intentaron traicionarme. La ironía era perfecta. El jueves por la noche, Bella Vista se sentía distinto, cargado con la electricidad de la justicia que se acerca. Llegué puntual a las 8, el sobresellado en el interior de la chaqueta como un arma. El propio Giuseppe me condujo a nuestra mesa habitual en la terraza, la misma en la que mi hijo había intentado asesinarme 3 noches antes. Sus invitados aún no han llegado, señor X. Llegarán. Me senté de frente a la entrada, el sobre colocado deliberadamente junto a mi vaso de agua. La planta decorativa cercana estaba marrón y quebradiza, hojas rizadas y sin vida desde el riego envenenado del martes. Evidencia perfecta. Simón y Eda llegaron 10 minutos después, con esa sutil satisfacción de quien cree haber salido impune. Simón vestía un traje negro que parecía luto anticipado. «Papá, ¿te ves bien?» En su rostro cruzó un destello de sorpresa. «Mejor de lo esperado, ¿verdad?» Tomaron asiento. Eda alisó su vestido con las manos que habían ayudado a planear mi muerte. La brisa nocturna traía el olor de flores agonizantes y de la confianza traicionada. «¿Cómo te sientes?», preguntó Eda con una preocupación viscosa. Simón estaba muy intranquilo por tu repentina indisposición. Señalé la planta marchita. Interesante lo que el veneno le hace a las cosas vivas, ¿no les parece? Sus miradas siguieron mi gesto y se posaron en los restos pardos y retorcidos de lo que 3 días antes había sido un follaje sano. El rostro de Simón perdió el color. Esa planta recibió un riego especial el martes por la noche. Continué con tono conversacional, jugo de naranja con cianuro de potasio. La misma mezcla que habían preparado para mí. Eda aferró la servilleta, los nudillos blancos contra el lino almidonado. Tomé el sobre y lo sostuve como un documento judicial. Aquí está todo lo que necesitan saber sobre su intento fallido. Las manos de Simón temblaban al aceptar el sobre. Sus dedos forcejearon con el sello de cera hasta que lo rompió con urgencia desesperada. Observé su rostro mientras leía, presencié el momento exacto en que la esperanza murió y la realidad se estrelló sobre él. Su boca se abrió y cerró sin emitir palabras, como un pez ahogándose fuera del agua. «¿Qué es esto?» Su voz se quebró en la pregunta. Eda se inclinó sobre él, leyendo la carta que destruía su futuro con un lenguaje clínico, empresarial, sin rastro de compasión. «Papá, espera,
Todo esto fue idea de Eda, yo no quería. Mi voz cortó sus mentiras desesperadas como una hoja afilada. Mike Riley te vio verter el cianuro. El informe toxicológico confirma el intento de asesinato. Eligieron el dinero sobre la familia. Me puse de pie, mirando desde arriba al hijo que había intentado matarme y a la mujer que lo había orquestado. Querían mis 43 millones. Será la investigación médica la que se beneficie de ellos. Querían que yo muriera. Para mí, los muertos son ustedes. Simón se levantó a medias, sus movimientos torpes bajo el peso del pánico. Por favor, papá. Puedo explicarlo. Adiós, Simón. Para siempre. Caminé lejos de la mesa sin volver la vista atrás, dejándolos con sus sueños destruidos y la evidencia de sus crímenes. Detrás de mí, escuché la voz de Simón elevarse en súplicas desesperadas, pero aquellas palabras ya no significaban nada. Giuseppe apareció en la entrada del restaurante cuando me acercaba. ¿Volverá, señor X? No. Mis asuntos aquí han terminado. El aire nocturno me pareció más limpio al pisar la acera. Central Park se extendía delante de mí, lleno de sombras honestas y oscuridad directa. Sin venenos ocultos, sin parientes asesinos, sin traiciones disfrazadas de amor. Solo el inicio de una vida donde la familia no significaba nada y la justicia lo significaba todo. Sabía que mi teléfono sonaría esa noche, probablemente muchas veces. Simón y Eda suplicarían, amenazarían, prometerían cualquier cosa para cambiar lo que ya estaba decidido. Yo dejaría que sonara. Los 43 millones me habían comprado más que una jubilación. Me habían comprado la verdad sobre quién era realmente mi hijo y la libertad de vivir sin fingir que la sangre es más espesa que el cianuro. Las luces de la ciudad titilaban como diamantes esparcidos mientras caminaba de regreso a casa, solo, pero ya no vulnerable. La justicia, al final, sabía mejor que la venganza. Si te gusta esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué impresión te dejó. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.